Buenos días, hermanos, hermanas, amigos y amigas, aquí en Radio Anglicana, comenzando nuestra píldora de fe. En el día de hoy vamos a leer el texto que se encuentra en Marcos capítulo 9, versículos del 1 al 9, y dice así: En aquel tiempo Jesús se llevó a Pedro, a Santiago y a Juan, subió con ellos solos a una montaña alta y se transfiguró delante de ellos. Sus vestidos se volvieron de un blanco deslumbrador, como no puede dejarlos ningún batanero del mundo. Se desaparecieron Elías y Moisés conversando con Jesús. Entonces Pedro tomó la palabra y le dijo a Jesús: Maestro, qué bien se está aquí. Vamos a hacer 3 chozas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Estaban asustados y no sabían lo que decía. Se formó una nube que los cubrió y salió una voz de la nube: Este es mi Hijo amado, escuchadle. De pronto, al mirar alrededor, no vieron a nadie más que a Jesús solo con ellos. Cuando bajaban de la montaña, Jesús les mandó: No contéis a nadie lo que habéis visto hasta que el Hijo del Hombre resucite de entre los muertos. Esto se les quedó grabado y discutían qué querría decir aquello de resucitar de entre los muertos. En esta mañana, hermanos, vamos a hablar acerca de la importancia de escuchar a Jesús. Y es que cada vez pareciera que tenemos menos tiempo para escuchar. No sabemos acercarnos con calma y sin prejuicios al corazón de las personas. No parece que tenemos acierto a acoger el mensaje que todo ser humano nos puede comunicar. Encerrados en nuestros propios problemas, pasamos junto a las personas sin apenas detenernos a escuchar realmente a nadie. Y es que se nos está olvidando el arte de escuchar. Por eso tampoco resulta tan extraño que a los cristianos se nos haya olvidado, en buena parte, que ser creyentes es vivir escuchando a Jesús. Sin embargo, solo desde esta escucha nace la verdadera fe cristiana. El evangelista Marcos nos cuenta cuando en la montaña de la transfiguración los discípulos se asustan al sentirse envueltos por esa sombra de una nube y que solo escuchan estas palabras: Este es mi Hijo amado, escuchadle a Él. La experiencia de escuchar a Jesús hasta el fondo pudiera parecer dolorosa, pero realmente es apasionante. No es el que nosotros habíamos imaginado desde nuestros esquemas y tópicos. El misterio se nos escapa de las manos como la arena del mar. Casi sin darnos cuenta nos va arrancando de seguridades que nos son muy queridas para podernos atraer así a una vida más auténtica. Nos encontramos por fin con alguien que dice la verdad última, alguien que sabe para qué vivir y por qué morir. Algo nos dice desde dentro que de verdad tiene razón. En su vida y en su mensaje hay verdad. Si perseveramos en una escuela de escucha paciente, sincera, nuestra vida empieza a iluminarse con una luz nueva y diferente. Comenzamos a verlo todo con más claridad. Vamos descubriendo cuál es la manera más humana de enfrentarnos a los problemas de la vida, al misterio de la muerte. Nos damos cuenta de los grandes errores que podemos cometer los humanos y de las grandes infidelidades de los cristianos. Hemos de cuidar, por tanto, más en nuestras iglesias, comunidades, parroquias cristianas, realizar una escucha fiel a Jesús. Y escucharle a Él nos podrá curar, traer sanidad de aquellas cegueras seculares, nos podrá liberar de los desalientos, de las cobardías, a veces casi inevitables, y nos puede infundir un nuevo vigor a nuestra fe. Según el evangelista, Jesús toma consigo a Pedro, a Santiago y a Juan y los lleva aparte, a una montaña donde se transfigura delante de ellos. Son los 3 discípulos que tal vez ofrecen mayor resistencia a Jesús cuando les habla de su destino doloroso de crucifixión. Pedro, recordar, intenta incluso quitarle de la cabeza esas ideas absurdas. Los hermanos Santiago y Juan resulta que andan pidiendo esos primeros puestos en el reino del Mesías. Y ante ellos, precisamente,
¿Es que se va a transfigurar Jesús? Lo necesitan realmente más que nadie. La escena, recreada con diversos recursos simbólicos, realmente es grandiosa, impresionante. Jesús se les presenta transfigurado, pero al mismo tiempo Elías y Moisés, que según la tradición habían sido arrebatados a la muerte y viven junto a Dios, aparecen conversando con él. Todo nos invita a intuir la condición divina de Jesús, que había sido o será crucificado, mejor dicho, por sus adversarios, pero resucitado por Dios. Pedro reacciona con su espontaneidad característica. Señor, qué bien se está aquí. Si quieres, haré 3 tiendas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Pobre, no ha terminado de entender nada. Por una parte pone a Jesús en el mismo plano y al mismo nivel que a Elías y a Moisés. A cada uno su tienda. Por otra parte, se sigue resistiendo a la dureza del camino de Jesús. Lo quiere retener en esa gloria del monte Tabor, lejos de la pasión y de la cruz del Calvario. Y Dios mismo le corregirá de una manera solemne con las palabras de: este es mi Hijo amado. No hay que confundirlo con nadie. Escuchadle a Él, incluso cuando se habla de un camino de cruz que termina en resurrección. Y es que solo Jesús irradia la luz. Todos los demás, profetas, maestros, teólogos, jerarcas, doctores, predicadores, tenemos el rostro apagado. No hemos de confundir a nadie con Jesús. Solo Él es el Hijo amado. Su palabra es la única que hemos de escuchar. Las demás nos han de llevar a Él. Y hemos de escucharlas también hoy, cuando nos habla de cargar la cruz de estos tiempos. El éxito nos hace daño a los cristianos. Nos ha llevado incluso a pensar que era posible una iglesia fiel a Jesús y a su proyecto del reino, sin conflictos, sin rechazo y sin cruz. Hoy se nos ofrecen más posibilidades de vivir como cristianos crucificados. Nos hará bien, nos ayudará a recuperar nuestra identidad cristiana.